recibimos el título de hijos por medio del Hijo, el nombre que es sobre todo nombre, el de Jesucristo. Legalmente recibiste el nombre de Jesucristo para entonces poder ser llamado ¿qué? Hijo. Y si estamos en el Hijo de Dios y Dios está en nosotros y con nosotros, no estamos fuera, estamos dentro. Así que yo te invito, como decía el apóstol Pablo, a mantenerte firme. A esta enseñanza le hemos colocado por nombre primicias de sus criaturas en una nueva vida. Probablemente, y tenía pensado decírselos, podríamos decir criaturas o creaturas. En realidad cualquiera de las dos formas está bien. Sin embargo, con la intención de que esta palabra nos refleje lo que queremos decir, vamos a utilizar esta. ¿Por qué? Porque criaturas con A quizás hace un poco más referencia a la crianza como tal, y criaturas de pronto hace un mayor énfasis a la creación, ¿verdad? Entonces estamos enfocándonos que somos primicias de su creación, ¿verdad? Por supuesto, Dios por medio de su Espíritu Santo, como buen Padre, nos forma, ¿verdad? Nos forma, nos equipa para que entonces podamos nosotros avanzar entendida, inteligente, sabia y poderosamente en el diseño que Dios ha previsto, ¿verdad? Entonces esto es importante tomarlo en cuenta porque estamos hablando desde la perspectiva de la nueva vida. Digan conmigo, nueva vida. Entonces, en esta nueva vida somos primicias de sus criaturas, ¿verdad? Ya lo vamos a ir entendiendo y creyéndole a Dios que nos usa para poder trasladar apropiada y correctamente el mensaje, ¿verdad? Yo quisiera que pudiéramos ir al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 24. Este versículo, si no mal recuerdan, lo vimos la semana anterior a esta. Y ahorita que lo leamos, de pronto se recuerdan. Dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Recordemos que en el Antiguo Testamento hay sombras, figuras proféticas de lo que Dios había preservado para un tiempo futuro que nosotros hoy, con la venida de Jesús, podemos tener y experimentar, ¿verdad? Entonces aquí hay una sombra profética de la expresión de Jesús. ¿Cuál es esta sombra profética? El árbol de la vida, ¿verdad? Él, en este contexto, podemos notar que siempre ha aparecido a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios dentro de su diseño contempla el mostrarse, el darse a conocer. Por supuesto, como hemos entendido en las enseñanzas anteriores a esta, la forma de poderse revelar en toda su plenitud fue por medio de Jesucristo, ¿verdad? Y es de ahí donde Él dice: les conviene que yo me vaya, porque yéndome yo vendrá mi Espíritu Santo y entonces los guiará a toda verdad, ¿verdad? Entonces recordemos que el contexto de esto es que Adán y Eva pues habían pecado, habían errado al propósito, a la meta, al objetivo, y resultado de eso Dios reservó el camino, dice. Esto nos recuerda algo que dicen los evangelios, que Jesús él mismo anunció, él mismo hizo saber quién era. Él hizo saber que él era el camino, la verdad y ¿qué? Entonces, por lo menos aquí vemos que hay dos elementos de lo que Jesús mismo dijo: el camino y la vida, ¿verdad? El camino se refiere a la forma, el procedimiento para
alcanzar algo. Es decir, Jesús dijo: yo soy la forma, la vía para llegar al Padre, ¿verdad? Y por otra parte dice: soy la vida. Es decir, este árbol por eso lo protegió Dios. Al hombre, su primera creación, fallar, Dios resguarda el conocimiento revelado de lo que había preservado. ¿Y a quién había preservado? A Jesús, ¿verdad? Y por eso pone querubines y una espada, para que entonces ya no se pudiera tener acceso. Entonces la palabra echó en este contexto viene de este hebreo, garash, que básicamente significa expulsar de una posesión, especialmente para expatriar, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se recuerdan que pues después de errar a la meta, al objetivo, Adán y Eva pues fueron expulsados ¿de dónde? Del Edén, ¿verdad? Siguieron en la tierra, pero ya no en el Edén. Y el Edén era una figura, una sombra donde habitaba la presencia de Dios. Entonces ellos quedaron excluidos, por eso los expatrió. Por eso también la Escritura, cuando ahora nosotros entendemos que estamos en Jesús, dice la Escritura que ya no somos extranjeros ni advenedizos, porque aquí se da la expatriación, si esa es la palabra correcta, de las criaturas, de la primera creación de Dios. ¿De dónde? Del Edén, de la presencia. Podríamos entender la presencia como su reino, su voluntad y su propósito. Los expulsó, ¿verdad? Ahora bien, quiero que veamos lo que dice Juan 6:37, el Evangelio de Juan 6:37. Y miren lo que dice aquí: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Este es Jesús hablando. Y al que a mí viene, no le he hecho ¿qué? Es decir, aquí podemos ver ya una reconciliación, ¿verdad? Dice la Escritura que básicamente Jesús estableció el ministerio de la ¿qué? De la reconciliación, es decir, puso paz entre la enemistad del hombre hacia Dios, ¿verdad? Entonces, por medio de Jesús, aquello que había resguardado, Dios ahora en Jesús establecía el camino nuevamente. Y ya no protegido, sino ahora abierto, para que todo aquel que llegue por medio de Jesús no sea ¿qué? Echado fuera. Vemos nuevamente entonces que ahora por medio de Jesús, porque es Jesús el que está hablando, lo que el diseño nos indica de Dios es que podemos tener acceso. Por eso dice la Escritura que tenemos acceso al trono de la ¿qué? De la gracia. ¿Por qué? Porque ahora por medio de Jesús no somos echados ¿qué? Fuera. Y este echar viene de un griego que es ekbayo, que significa expulsar, ¿verdad? Vamos a dejarnos ahí. Sacar, despedir, expulsar. Entonces, ¿por qué les leo esto? Porque básicamente, si bien es cierto, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, la connotación de lo que se está diciendo en esencia es lo mismo: sacar fuera, expatriar. Entonces esto nos indica que ese echar sí lo está diciendo dentro del mismo contexto, Génesis, de lo que dice el libro de Juan. ¿Por qué? Porque a la final Dios no es alguien que ha improvisado y entonces ahora se inventó cosas en el Nuevo Testamento para decir. Por eso era que Jesús decía que Él decía lo que el Padre le dijo que decir. Es decir, no vino Jesús, miren, fue tan perfecta la relación que nos modeló Jesús con relación al Padre, que Jesús no vino a decir cosas que Dios no le había dicho que se debía decir, sino dijo exactamente lo que Dios le había dicho que debía decir. Entonces Jesús está hablando en el mismo contexto en el que en el libro del Génesis nosotros entendemos que somos expatriados por el error de Adán y Eva. Pero ahora por medio de Jesús he recuperado el camino. Y entonces, ¿qué dice Jesús? Como un anuncio de este evangelio del reino, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. La palabra
soy el camino, la verdad y la vida, habla de una realidad. La palabra verdad, traducida al español, es realidad. Jesús está diciendo, yo soy la nueva realidad. Y en esa nueva realidad, quien recibe a Jesucristo no queda fuera. No está fuera de la patria celestial. Eres parte entonces ahora de lo que dice la carta a los romanos cuando hace referencia que somos en nuestro interior judíos, dice. Porque entonces ahora volvimos a ser ¿qué? Adoptados, reconciliados, aceptados, amados por medio de Jesús. Y esta es una buena noticia para nosotros. ¿Por qué? Porque ahora entendemos que si bien es cierto, Jesús vino a esta tierra y no encontró perfección en el hombre porque había una ausencia de Dios, aquellos que reciben a Jesús no quedan fuera del trono de la gracia. No quedan fuera del propósito de Dios. No quedan fuera de la voluntad de Dios. No quedan fuera de la gracia de Dios. Sino por el contrario, se recuperó el camino. Porque ¿quién es el camino? Jesús. Entonces, ¿estamos fuera de la voluntad de Dios por medio de Jesús? No. Por eso el evangelio es esa noticia que nos renueva en entendimiento y que nos hace saber cuál es esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dile a la persona que tienes a la par, no estás fuera de la voluntad de Dios. Mantente firme. Esto ya no. ¿Se recuerdan que Pablo, si no mal recuerdo, o no sé si es en el libro de los Hebreos, dice, permanece firme? En otras palabras, no pierdas tu posición, no pierdas tu lugar. ¿Y cuál es esa posición y ese lugar? La que por medio de Jesús recibimos. La de ser hechos ¿qué? Hijos. Recibimos el título de hijos por medio del Hijo. El nombre que es sobre todo nombre, el de Jesucristo. Legalmente recibiste el nombre de Jesucristo para entonces poder ser llamado ¿qué? Hijo. Y si estamos en el Hijo de Dios y Dios está en nosotros y con nosotros, no estamos fuera, estamos dentro. Así que yo te invito, como decía el apóstol Pablo, a mantenerte firme. No abandones la posición, porque la posición que has recibido es una posición de justicia, de verdad, de gracia, de gloria y de poder. Por eso es que somos unos bendecidos. ¿O no somos bendecidos? Somos bendecidos. Dile a la persona que tienes a la par, eres un bendito. Eres un bendito. Eso. No le van a dar una cachetada ahí. Así como. Muy bien, vamos a ver lo que dice entonces Lucas 19:10, el Evangelio de Lucas. ¿Qué vino a hacer entonces Jesús? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Les pregunto, ¿se perdió el Edén? ¿O se perdió el hombre la oportunidad de seguir en el Edén? Están llenos de gozo, Entonces Dios no vino a recuperar su presencia o su propósito o su voluntad, sino lo que se perdió. ¿Y qué fue lo que se perdió? Al hombre y a la mujer de ese propósito. Y eso fue lo que vino, ¿qué dice la Escritura? A buscar, ¿y qué? Y salvar. Miren esta palabra buscar, vamos a ver lo que significa en español. Miren, la palabra buscar viene del griego seteo, que significa investigar o buscar mediante una indagación. En otras palabras, investigar con el fin de llegar a una resolución vinculante o final. Buscar mediante una investigación a fondo de algún asunto.
Es decir, esto para nosotros debería ser algo verdaderamente relevante. ¿Por qué? Porque lo que vino Jesús a hacer no fue una tarea a medias. No medio vino a hacer las cosas. Jesús vino en un proceso recuperador desde la raíz. Por eso dice la Escritura, cuando, yo no sé si ustedes se recuerdan, y si no, los invito a que lo puedan leer, cuando Dios habla con Abraham y le bendice, y se le bendijo la simiente, la semilla, o sea, lo primero, pues. Entonces, cuando viene Jesús a esta tierra, viene a recuperar y viene en un papel de recuperación y de buscar desde lo profundo lo que se había perdido. Por eso es que Dios, por medio de Jesús, no viene y medio hace un chapuce en nuestras vidas. Y de ahí lo que Él decía: Él no pone un remiendo nuevo sobre un vestido viejo, porque tira de él y se echa a perder. Mejor hizo un nuevo vestido. Y es ahí donde entonces hace una nueva criatura de Dios, una nueva creación, donde todas las cosas viejas, dice, ¿cuántas cosas? Todas. ¿Algunas? Todas son hechas nuevas. Y esa es otra buena noticia. Hemos sido constituidos completamente nuevos. ¿Y necesitó algo de nosotros Dios para hacerlo? Nada. Ni muy bueno, ni muy malo. Porque esta creación la hizo desde Él. Y como la hizo desde Él, entonces esta criatura es capaz de entender, reconocer y hablar con Dios. Tener el entendimiento. El entendimiento es una facultad de la inteligencia. Y la inteligencia es una facultad de la mente que lo produce. De ahí lo que decía el apóstol Pablo. Nosotros tenemos una mente que nos ministra. Y la mente que nos ministra es la de Cristo. Entonces quiere decir que nos da inteligencia. Y entonces nos da de su entendimiento. Para que entonces ahora nosotros, como una nueva criatura, con una mente nueva espiritual, podamos entender, reconocer, obedecer y hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque eres una nueva criatura. Pero si yo he fracasado en todo, yo soy malo, siempre me han dicho que soy el rebelde, que soy el que caigo mal, que soy... Pero la buena noticia es que esta nueva criatura, Dios nos la generó desde ahí. La fuente de esa criatura es Dios mismo. Por eso todas las cosas pasaron, viejas quedaron atrás. He aquí, yo te he hecho nuevo. Y entonces por eso nos salvó, porque dice que nos vino a buscar y a salvar. Y salvar básicamente hace referencia a ser rescatados, a un proceso de rescate que Dios hace para colocarnos dentro de su seguridad y sus riquezas. O sea, la salvación no es el evento final de Dios, es la forma de ser recuperado para andar en la vida que Dios trazó aquí en la tierra. Sino, ¿cuál sería el objetivo? Imagínate el diseño de Dios, tan perfecto y tan poderoso, te salva y ahí me miras cuando ya no estés más. Solamente ahí me vas a ver. Pero no, nos salva para que podamos ver cara a cara, dice la Escritura de Dios. Como antes solo lo podía ver Moisés, y cuando Moisés lo veía cara, dice que cara a cara salía radiante de su rostro. Pero ahora dice la Escritura que a cara descubierta lo vemos y somos transformados a la misma, dice, imagen de Dios. Eso es una atribución exclusiva de Dios en sus nuevas creaciones. Porque esa es una criatura de Dios. Por eso ser transformados en nosotros es posible. Es una realidad palpable y visible
de ser una nueva creación de Dios en esta nueva vida. Y ahora miren esto, lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y dice de la siguiente manera: y la adoraron todos los moradores de la tierra, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Otra vez la vida del Cordero, que fue inmolado desde ¿cuándo? ¿Desde cuándo fue inmolado? Es decir, a Dios no se le salió de las manos de Adán. Jesucristo siempre fue el plan original de Dios. Si fue inmolado desde la fundación del mundo. Entonces ¿por qué a Dios? Porque también ahí entra otra parte del carácter de Dios, y es su soberanía. Y algo que tenemos que entender de la soberanía de Dios es que lo superior siempre va a definir lo inferior. Y si es tan fácil y no es crueldad, tú tienes un perrito, o sea, tú le estableces la hora del perrito. Tienes un perrito, tú decides cuándo bañarlo. Y cuando lo vas a bañar, tú decides qué shampoo ponerle, y qué jabón, y qué collar. Y esos son actos soberanos tuyos. Pero el porqué de esta soberanía de Dios era una. ¿Y saben cuál era? Mostrarnos su gracia. ¿Y por qué su gracia? Porque la idea de Dios, la Escritura dice, ¿quién es el amado de Dios? Jesús. ¿En quién se complace Dios? En Jesús. Eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia, contentamiento y satisfacción. Me siento pleno, feliz de verte. Y esto lo entenderán las madres y los padres. Cuando tienen un hijo y saca los colores, es mi contentamiento. ¿Cómo me cuesta? John, me salió difícil, John. Pero cuando de repente sale el otro, ya es distinto. Es mi contentamiento, mi hijo. Tal vez no con esas palabras, ¿verdad? Pero me pone contento verte, mi hijo. ¿Hasta dónde? No son esas las palabras. ¿Cuánto? Es un contentamiento. Pues eso a una mayor escala es lo que Dios expresa por Jesús. Pues nosotros éramos los hijos malos. Esto sí me cuesta. Desde el primer Adán se heredó eso. Nacimos en delito y pecado, dice. Pero mira a Jesús, ¿y qué dice? ¡Wow! Este santo es perfecto, y además va a la tierra y da la vida por aquellos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esto es importante y es profundo? Porque lo que Dios quería era que en el Hijo en el que Él se complace pudiera verlo, pero en todos. Por eso Él fue inmolado y ha sido el plan original de Dios. No fue, Adán me arruinó los planes. Hijo, ni modo, hoy te toca. No, mira, voy a tener que hacer todo un pacto viejo y... No, el plan original es que Jesucristo fuera inmolado desde la fundación del mundo para, por medio de Jesucristo, el Padre vea a Jesús en nosotros. Eso es poderoso, eso es gracia, eso es amor. Por eso dice la Escritura: de tal manera Dios amó al mundo, que ¿qué hizo? Para que todos los que en Él crean tengan esta misma vida que Él tiene. Dile a la persona de la par: Dios no tiene un plan B. Dios no tiene un plan B. No sé si esto te crea expectativa o emoción, pero es glorioso. No somos el plan B de Dios. Por medio de Jesucristo estamos en el plan A de Dios, en el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.
que nosotros después lo vimos. Pero otra vez vemos entonces el carácter perfecto de Dios. El plan seguía su curso, tal cual había sido pensado, trazado y planificado. Y esto también lo podemos ver. Bueno, les voy a contar una historia. Quiero que vayamos a Juan 9. Voy a ir así y después regresamos. Juan 9. Miren esta historia, seguramente la hemos escuchado. Dice: dicho esto, escupió en tierra. ¿Quién? Jesús. E hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos ¿de quién? Del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, ¿quiénes tienen vecinos comunicativos? Que están viendo todo y comunicando todo. Los bendecidos. ¿Verdad? Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que eran ciegos, decían, eran comunicativos, no me estoy inventando: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Siempre está el que no quiere aceptar que sí es. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo: aquel hombre que se llamaba Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fue y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Y era ciego. Ahí viene un misterio revelado. ¿Por qué no sabía? Tal vez lo tenía enfrente y no sabía quién era. A menos de que Jesús volviera a hablar, ¿va? Entonces les voy a explicar un poco el contexto. El contexto era que en ese tiempo, si se tenía un hijo que no salía no nacía en todas sus capacidades, los padres, por la ley que ahí gobernaba, podía expulsarlo. Entonces creo yo, no recuerdo la edad exacta, no sé si a los 12 o 13 años los papás podían tomar la decisión de dejarlo fuera. Y como estaba incapacitado en algo, pues se volvía alguien que mendigaba, ¿verdad? De ahí la condición de esta persona, que era alguien que mendigaba. Resultó que en ese tiempo también, cuando alguien veía a alguien en esa condición, escupía al suelo, como una señal de maldecido. Escupía. ¿Por qué les cuento esto? Porque a veces decimos que Jesús era un showman y quería hacer lodo. No era eso. Lo que sucede es que Jesús estaba haciendo exactamente lo que la ley mandaba. Contrariamente, hizo lo contrario a eso. Y en lugar de escupirlo para maldecirlo, Dios escupió para sanarlo. Y entonces eso es lo que hace Jesús. No lo hizo porque Jesús quería embarrarle la cara al ciego del lodo y que... O sea, no, Jesús no era cochino, pues. O sea, lo que él hizo fue seguir la ley. Pero resulta que Jesús, su saliva, no podía maldecir. Entonces fue inevitable que al escupir, en lugar de maldecir, lo bendijo. Una expresión de la gracia de Dios. ¿Y por qué les pongo yo este ejemplo? Porque este es un ejemplo recuperador de lo que veíamos en Lucas. ¿Por qué Jesús no vino a esta tierra y solo vino a pasar el tiempo y dejar buenos recuerdos? Porque Dios no puede hacer algo que vaya en contra de lo que Él es. No puede. Va en contra de su naturaleza. Hacer otra cosa distinta a la esencia de su ser. ¿Qué es el ser? Es lo que en esencia y sustancia somos. Por eso es que la palabra de Dios, cuando entra a nuestros corazones, transforma desde el ser. Porque ¿qué empieza a hacer? Modificar esencialmente, sustancialmente y naturalmente
la vida. De ahí que dice la Escritura que la palabra de Dios entra y parte el alma y llega a los tuétanos. Tuétanos está el ADN del ser humano. Es decir, da de su ser profundamente. Altera la genética de quien lo recibe. No solo para ese momento, sino eternamente. Por el tiempo histórico en el que esto pasó. Ahí no lo sabría yo decir, pero este hombre lo que recibió fue un milagro externo. Pero notoriamente se hizo visible la gracia de Dios. Imagínense cuánto no más si muchos de nosotros, por la herencia de Adán, estábamos malditos, pero recibimos por medio de Jesús la palabra que entró profundamente. ¿Sigue siendo un maldito, un maldecido? No, eres un bendito, bendecido con toda bendición y en lugares celestiales. Es que tengo temor y yo voy a heredar una de locuras a mí. Gente que me viene, o sea, pintar el pelo, Matías. Pues espiritualmente no. Si recibes la palabra que altera genéticamente y eternamente la vida del espíritu y de tu corazón. Otra cosa es el ejemplo, ¿verdad? Ese es otro tema. Pero hablando desde el ámbito espiritual, lo que Dios hace es lo que Él toca, lo bendice. Y vemos otros ejemplos de que Dios por naturaleza recupera, como dice Lucas 19:10, y lo podemos ver, por ejemplo, en Lucas 15, 3 parábolas en línea una tras otra, de cómo la naturaleza de Dios se expresa en esto recuperador. Se los voy a leer. Lucas 15, versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentran, le ponen sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El contexto era que en ese tiempo había un grupo religioso, ¿verdad? Sionismo político religioso que la tenía contra Dios. Entonces estaba ahí hablando con ellos. Pero lo que vemos, y quiero que nos enfoquemos en este momento, es cómo el carácter de Dios recupera. Porque estas son historias que ejemplifican el reino de Dios. O en el versículo 8, la parábola de la moneda perdida. Oh, ¿qué mujer tiene 10 dracmas, se pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? ¿Y qué vino a hacer? Dice la Escritura en Lucas 19:10, Jesús: buscar y salvar lo que se había perdido. Y esta parábola habla de una mujer que está ¿qué? Buscando con diligencia el dracma perdido. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas. Ese es un don que Dios. Gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y para no leerlo porque es muy largo, a partir del 11, la parábola del hijo pródigo. 3 parábolas, Fer, en línea del carácter de Dios que recupera lo perdido. Y esto es poderoso, porque la misma Escritura dice que el ladrón vino a ¿qué? Robar, matar y destruir. Pero yo vine a hacer otra cosa, dice. No sé si está en Juan 10:10 esto. Vine a darles. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan la vida. Y para que la tengan en abundancia. ¿Qué vida? ¿Qué vida? ¿La de quién? La de Jesús, que es el Hijo en quien Él disfruta, se complace. Y para que medio la tengan ¿cómo? Del griego zoé, eterno. Es una característica que es autoexistente y es eterna, pero que tiene por objetivo compartirla para que podamos tenerla. Lo está diciendo, para que la tengan.
abundantemente. ¿Qué cosa? La vida de mi hijo. O sea, no tenemos un Dios egoísta, sino un Dios que por diseño, porque vimos que Jesucristo fue inmolado desde la fundación, desde el principio de la fundación del mundo, para que nosotros tengamos esa vida. Porque Él no vino a matar, robar y destruir, porque Dios no puede hacer algo diferente a lo que Él es. Por eso vimos en línea 3 ejemplos de la recuperación por el carácter de Dios. Y vimos otro de este hombre ciego que fue bendecido. Entonces, entendiendo esto, ahora quiero que veamos lo que dice Santiago en el capítulo 1. Miren lo que dice el versículo 18. Él de su voluntad nos hizo ¿qué? Nacer. Nacer viene también de la palabra bios, ¿verdad? De engendrar, generar vida. Él de su voluntad generó vida. ¿Y cómo la generó? Por la palabra. ¿De qué? Verdad. De su realidad. ¿Para qué? Seamos primicias de sus criaturas. Somos primicias de la creación, de las criaturas de Dios. Nacidos como por medio de su voluntad. Nos hizo nacer por la palabra de ¿qué? Por eso la palabra de verdad que revela a Jesús es la que entra, parte el alma, porque nos mata, pero al tocar el tuétano resucita una nueva criatura. ¿Y cómo lo reconocerán? Básicamente porque son muertos para nacer por medio de la palabra de verdad. Porque parte el alma, dice. Si con algo que medio nos haga alguien, lloramos. Me hiciste que aquí, que no te voy a hablar. Si es que decimos algo, si no, ni decimos, solo nadie sabe. Casi que hay que pedir discernimiento a Dios, que revele lo que siente. Y dice la escritura que parte el alma. Por eso dice la escritura que fuimos muertos. ¿Para qué? ¿Para ser qué? Resucitados. Y cuando resucitamos por la palabra de verdad, ¿qué somos ahora? Primicias de sus criaturas. Y esta palabra primicia tiene que hacer referencia a con lo primero. Y tiene que ver con esto, que lo veníamos aprendiendo, a la creación de los ¿qué? ¿Por qué hace referencia a primogénitos? Porque la escritura dice que somos primicia. ¿Cómo tenemos la primogenitura? Teniendo a Jesucristo. Y porque Dios, Fer, no puede hacer algo diferente a lo que Él es. Entonces, si Él nos hace nuevos, no puede hacer secundonas criaturas. Porque Dios hace todo acorde a lo que Él es. Por eso cuando nosotros empezamos a crecer en esta vida del reino espiritual y esta nueva semilla que fue plantada en nuestros corazones empieza a desarrollarse, empieza a crecer, es inevitable que esta misma semilla en crecimiento empiece a dar de su propia naturaleza, porque nadie puede negar la esencia de su corazón, la sustancia de su naturaleza. Y nosotros por la palabra de verdad hemos sido constituidos ¿qué? Primicias. ¿Y por qué primicias? Porque recibimos la vida del primogénito. Y ahora por el amor y la gracia de Dios, nosotros fuimos creados en esta nueva vida para las buenas obras de Dios que Él había preparado desde antes de la fundación del mundo, así como su Hijo había sido inmolado desde el principio del mundo. Por eso es que podemos abrazar la propuesta de Dios de como primicias de su creación, ser enérgicos en el avance. Poder avanzar lo que antes por nuestras fuerzas no podíamos, pero ahora por el derramamiento de su sangre y de su espíritu y de su genética, podemos hacerlo. Así
que de verdad yo les invito a que preparemos nuestro corazón y nuestros pensamientos para que Dios plante y cultive nuestras vidas. Que Él se convierta en el labrador de nuestras vidas y sea Él el purificador de todos nuestros pecados. Porque somos primicias de la congregación de los que han recibido su primogenitura. Bendecidos, porque han recibido la fe que vence al mundo. Estamos, ¿no?, en un reino poderoso y glorioso, justo y verdadero, poderoso y eterno. Si tú por primera vez estás escuchando esta palabra, bienvenido y abre tu corazón. Y si es segunda y tercera y ahorita te está haciendo sentido, pues bienvenido. Por eso nosotros, por más que nos dolamos y muchas veces suframos, somos del ser más que vencedores. Aunque estemos atravesando el valle de sombras, soy un vencedor en este valle, porque no es esto lo que me define, sino lo que soy en Jesucristo. Y Jesús, para terminar, decía: y soy el que ha vencido a este mundo. No sé por dónde has pasado y qué has vivido, pero lo que sí sé es lo que Dios en su diseño tiene previsto. Y tiene previsto hacer nuevas criaturas. Por eso es el tiempo de una generación, Pablo, entendida, valiente, con el conocimiento revelado de Dios. Y veo algunos que tal vez están cansados porque hemos tenido, pero dentro de mí el mismo Señor me ministraba y decía: eso es lo mejor que puede estar pasando, porque estamos experimentando que aunque el hombre exterior se desgaste, el interior se renueva. Y aunque lo terrenal muera, lo espiritual reina hoy, mañana y siempre, y por los siglos de los siglos. Estamos en una nueva vida, en una nueva realidad. Por eso este evangelio no es un concepto religioso, sino el espíritu abundante de Dios, el que vivifica. Amén.